Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Alguien vino con una expectativa de recibir una palabra poderosa de parte de Dios? Amén. Vaya por favor en su Biblia al libro de Ezequiel, capítulo 37, y al versículo 1, por favor. Libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a ir al versículo 1. Dice así la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Espero que usted haya traído su Biblia, ¿verdad? Hemos estado incentivando que usted pueda traer su Biblia impresa. Quiero ver la mano en alto de todos los que traen su Biblia. Gloria a Dios. Mire qué lindo es ver a los cristianos portando con honor y con alta orgullo, no sé si es la palabra correcta, la palabra del Señor. Y usted que vaya y salga y que la gente diga: este será aleluya. Pues sí, soy aleluya, aquí está mi Biblia y solo me falta la pandereta, ¿ok? Dice así: y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice el profeta, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra. ¿Qué es lo que tenían que oír? Una tercera vez, ¿qué era lo que tenían que oír? La palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y era que los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, aquí había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Padre, te damos gracias por estar reunidos en tu casa de oración y de adoración. Gracias por tu hermosa palabra, que es vida para nuestras vidas, que es, Señor, sustento para nuestras almas. Y el día de hoy te pido, Señor, que esa palabra sea revelada a nuestra vida. Señor, abrimos nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra, que esta caiga en buena tierra. Y yo creo que no saldremos de este lugar como vinimos, sino saldremos renovados y en victoria. Espíritu Santo, así como fue la palabra profética de Ezequiel, ven, sopla sobre este lugar, y todo proyecto, todo pensamiento, toda idea que esté muerta, y todo cuerpo enfermo, que hoy reciba sanidad, que hoy reciba vida, que hoy, Señor, empiece a fructificar, que lo que estaba estéril se vuelva fructífero, que lo que parecía estar muerto, sueños muertos el día de hoy, vuelvan a vivir. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y todos en Betania decimos amén. Por favor, levanta tus manos, di conmigo: viviré en bendición y no en maldición. Un poquito más fuerte, diga: en abundancia
y no en escasez, en salud y no en enfermedad, en éxito y no en fracaso, porque lo mejor de mi vida está por venir. Si tú lo crees, tienes que aplaudirle fuerte al Rey de Gloria, porque lo mejor está por venir. Por favor, tenga la bondad de tomar su lugar en esta preciosa mañana. Esta mañana le he titulado al tema El poder de la palabra. El poder de la palabra. Esta lectura que tenemos aquí en Ezequiel capítulo 37 es impresionante, porque Dios le pide a Ezequiel que suelte la palabra sobre un montón de huesos secos. Y qué poderoso es, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios le dice a Ezequiel: te voy a levantar un ejército poderoso, y en lugar de llevarlo a un batallón, en lugar de llevarlo a un lugar donde estaban los soldados reunidos, lo lleva a un valle de huesos secos. Un montón de huesos que tenían mucho tiempo de estar muertos, pero Dios le dice: si sueltas la palabra hará que aquello que parece muerto tenga vida. La palabra del Señor hay que profetizarla. La palabra del Señor hay que soltarla. La palabra que el Señor pone en tu boca es necesario que la puedas dar y la puedas soltar con fe. Así que el día de hoy yo quiero darle algunas enseñanzas poderosas que encontramos en este pasaje, y que yo creo que si las ponemos en práctica veremos cosas extraordinarias en nuestra vida. Y no importa aquello que estés esperando que pueda parecer muy difícil, tu Dios es más grande que toda adversidad, y la palabra tiene el poder de convertir aquello que está muerto en vida. Así que alguien que esté listo para la palabra del Señor, dígame amén, por favor. Ahora, hay personas que dicen: bueno, pastor, pero ¿cómo yo voy a profetizar si yo no soy profeta? ¿Cómo voy a soltar una palabra si yo no soy un profeta? Si yo no tengo la inspiración y la revelación para soltar una palabra profética. Entonces quiero decirte lo siguiente. La palabra del Señor establece que Dios y Jesucristo, en Efesios capítulo 4, dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no los constituyó a todos de esa manera. Jesús viene y entrega esos dones a quien Él quiere. Ahora, entonces la pregunta es: bueno, si yo no soy profeta, entonces puedo profetizar. ¿Y qué voy a profetizar? Entonces la palabra del Señor nos deja claro esto, porque dice en 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 19, y creo que este pasaje va a unir todo lo que quiero compartir en tu corazón. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque ella es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro lo que está diciendo es lo siguiente: tú tienes la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Lo digo una vez más: tú tienes en tus manos la palabra profética más segura,
Por eso, querido hermano, aunque usted no sea un profeta, usted puede convertirse en profeta cuando usted habla la palabra del Señor. ¿Estás conmigo todavía el día de hoy? Por eso tal vez tú no eres profeta, pero si tú sabes y conoces las promesas que están en la palabra del Señor, entonces tú vas a poder profetizar las promesas de la palabra del Señor en tu vida. Por favor, présteme atención a lo que quiero mostrarle el día de hoy. Alguien se dio a la tarea, un canadiense, pero se me olvida su nombre, es medio raro. Pero este canadiense se dio a la tarea de investigar cuántas promesas habían en la palabra del Señor. Y cuando este hombre empieza a estudiar las promesas que hay para el hombre en la palabra del Señor, yo no sé qué número le ronda en la cabeza, pero piense cuántas promesas podrían haber en la palabra del Señor. Piense cuántas promesas. Bueno, se va a sorprender. ¿Sabe cuántas promesas encontró este hombre en la palabra del Señor? Encontró casi 7,500 promesas en la palabra del Señor. Si vos dividís 7,500 dentro de 365 días, vas a encontrar que más o menos te va a dar 20. ¿Qué significa esto? En esta poderosa palabra del Señor por lo menos hay 20 promesas para ti diarias. Alguien tuvo que haber dicho amén el día de hoy. Ahora, ¿por qué a veces no alcanzamos esas promesas? Porque no las conocemos. Todavía estás acá. ¿Por qué no alcanzamos 20 promesas para nuestra vida? Porque no las conocemos. ¿Y por qué no las conocemos? Porque no leemos la palabra. A veces es como los contratos, ¿verdad? Siempre los abogados le dicen: lea el contrato y no deje de leer la letra pequeña, porque ahí pueden haber cláusulas escondidas. Hay que leer las letras pequeñas. Pero hay personas que llegan y firman un contrato con una telefonía, llegan y firman un contrato con cualquier cosa y no leen las letras pequeñas. Hay cláusulas ahí escondidas. De la misma manera, hermano, aquí hay un montón de promesas que Dios ha soltado para tu vida. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra del Señor y hay que memorizar la palabra del Señor para recordar las promesas que Dios nos ha dado. La palabra de Dios es un tesoro. Yo dije, la palabra de Dios es un tesoro. Por eso hay que amar la palabra, hay que buscar la palabra, hay que escudriñar la palabra. Y yo quiero pedirle que usted le dé un aplauso bien fuerte a la poderosa palabra de Dios, que tiene miles de promesas para tu vida el día de hoy. Ahora, permítame entrar de lleno a la palabra. Cuando Dios le habla a Ezequiel y en el versículo 2 le dice: pasa por estos huesos, y dice: eran muchísimos. Y el Señor le hace una pregunta en el versículo 3 y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? La respuesta de lo que vio Ezequiel seguramente era: no. ¿Cómo van a vivir estos huesos? Si no son ni siquiera cadáveres recientes por los cuales podemos tratar de hacerle resucitación. No son cadáveres recientes para los que podemos darles electroshocks. No son cadáveres recientes por los que podemos darle respiración boca a boca. No, estos no son cadáveres recientes, son huesos secos. Y escucha, estaba estudiando yo acerca de esto y dice que un hueso seco puede tener por lo menos unos 20 años cuando ya no hay ningún tipo de tejido, ya no hay ningún tipo de vestigio de vida. Es decir, esos huesos tenían 20 años de estar ahí secos sin tener vida. Y cuando Dios lo hace pasar por un montón de huesos y le dice: hey, Ezequiel, van a vivir esos huesos. Y Ezequiel dice: ay, por dentro pienso yo que no. Así que mejor le respondo al Señor: Señor, tú lo sabes. Y me gusta esa respuesta, porque la respuesta parece muy política, pero lo que Ezequiel está diciendo es:
Señor, mis ojos me dicen que no, pero yo puedo creer que tú tienes la última palabra. Entonces la primera enseñanza, dáselo al Señor. Qué poderoso es esto, ¿no? Qué poderoso está eso. Entonces la primera enseñanza es: confía en la palabra y no en lo que ven tus ojos. Porque tus ojos te pueden estar mostrando un valle de huesos secos. Tal vez en este momento tus ojos te están mostrando una realidad de la cual parece que todo lo que estás viendo no hay respuesta alguna. Tal vez parece que ese esposo por el que has estado pidiendo nunca va a venir a los pies de Cristo. Tal vez parece que ese familiar por el que has estado pidiendo pareciera que nunca va a venir a los pies de Cristo. Pero eso es lo que te dicen tus ojos. Pero la palabra del Señor te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra del Señor tiene la última palabra. ¿Puedo escuchar un amén a esto? Ahora, Ezequiel no niega la realidad, porque él dice: yo lo que vi fueron huesos secos. Vi huesos, un montón de huesos y secos en extremo. Pero cuando el Señor le hace la pregunta, Ezequiel se niega a darle una última palabra basado en lo que estaba viendo. Imagínese usted, Dios le dice: Ezequiel, te voy a dar un ejército grande, un ejército poderoso. Y Ezequiel piensa en carros de guerra, batallones, soldados con armaduras, armas poderosas. Y Dios lo que hace es que lo lleva a un valle de huesos y huesos secos. Eso no era muy alentador. Eso no era muy alentador. Pero Dios le dice: aún profetiza no por lo que ves, profetiza la palabra. ¿Qué estás viendo el día de hoy? ¿Se recuerda usted cuando hablamos en la serie de la fe? Yo le decía: la fe no solo hay que creerla, la fe se cree, pero la segunda palabra es que se confiesa. ¿Recuerda usted que lo hablamos en el mes que estuvimos hablando de la fe? Yo les dije: el primer paso en la fe es creer, pero el segundo paso en la fe es confesar. Por eso a Ezequiel, cuando vienen y le dicen: Ezequiel, yo sé que tus ojos ven una cosa, pero profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hijo de hombre, y estos huesos vivirán. Hermano, cuide lo que usted habla, porque sus palabras tienen poder. ¿Estás conmigo todavía esta mañana? Cuide lo que usted habla, porque sus palabras tienen poder. Cuando Dios le dice profetiza, seguramente Ezequiel lo hizo con un poco de suspicacia, diciendo: Dios mío, pero de verdad estos huesos se van a convertir primero en personas vivas y luego llegarán a ser un gran ejército. Pero Ezequiel viene y suelta la palabra. ¿Qué fue lo que soltó Ezequiel? ¿Qué es lo que tenemos que soltar nosotros? La palabra. Porque si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Usted no me escuchó. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Este es el caso de Abraham. Abraham veía una cosa en él. Abraham veía una cosa en su esposa, pero se aferró a la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 4 y el versículo 19. Y dice que la fe de Abraham no se debilitó. La fe de Abraham no se debilitó, porque su cuerpo, que estaba, por cierto, ya como muerto, siendo casi de 100 años, ¿verdad? Y cuando vio la esterilidad de la matriz de Sara, es que de verdad, hermano, Abraham estaba viendo lo mismo que Ezequiel. Abraham estaba viendo que lo que Dios le estaba diciendo era imposible. Abraham pensaba que no había forma en que el hijo de la promesa llegara. Él tenía 100 años, su esposa estéril, con una matriz que estaba muerta. Pero dice que Abraham se mantuvo con la mirada en las promesas.
Porque si Dios le dijo, te voy a dar un hijo, Dios se lo iba a dar. Y si Dios te ha dicho que te sana, Él te va a sanar. Y si Dios te dice que Él te prospera, es que Él te va a prosperar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mantente firme en las promesas, aunque tus ojos vean otra cosa. Mantente firme en la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén el día de hoy? Mis ojos pueden decir una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Número 2. Lo segundo que yo veo y que quiero dejar en tu corazón en el versículo 4 de regreso en Ezequiel, capítulo 37. Les dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que tenían que oír los huesos? Palabra de Jehová. ¿Estás pasando una crisis? Hable la palabra de Dios. Hable ¿qué cosa? La palabra de Dios. Esta es la segunda enseñanza. No hables lo que sientes, habla la palabra. Lo voy a repetir una vez más. No hables lo que sientes, habla la palabra. Ojo pues, présteme atención con lo que te voy a decir. No confunda pensamiento positivo con la palabra de Dios. Son cosas distintas. Porque usted va a encontrar un montón de motivadores, de coach, que lo que le van a enseñar es hablar palabra positiva. Pero una cosa es hablar palabra positiva o pensamiento positivo, pero otra cosa totalmente distinta es hablar la palabra del Señor. El pensamiento positivo, claro, puede darte una esperanza y puede cambiar tu mañana y qué sé yo, 7 pasos para tener pensamientos positivos en la mañana. Está bien, está bien. Pero una cosa es tener pensamientos positivos y otra cosa es hablar la palabra de Dios. Porque la gran diferencia es que esto tiene vida. Esta es la poderosa palabra de Dios, más cortante que toda espada de 2 filos. Estás conmigo el día de hoy. Entonces Ezequiel recibe la orden y la orden es: declara palabra de Jehová. Tenga cuidado entre el pensamiento positivo y la palabra positiva y la palabra de Dios. La gran diferencia es que la palabra positiva es terrenal y la palabra de Dios es celestial. Ojo pues, hay peleas que a veces perdemos porque no las llevamos al plano donde las podemos ganar. Va de nuevo. Hay peleas que se pierden porque las llevamos a un plano terrenal en lugar de llevarlas al plano celestial. ¿Verdad? Présteme atención con esto. La palabra del Señor nos habla acerca de las águilas y da muchas referencias acerca de las águilas. Levantarán alas como las águilas. Las águilas verán hacia el sol, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Ahora, hay un ave que es el enemigo número 1 de las águilas. No sé si usted lo sabía. Pero este enemigo número 1 de las águilas es otra ave más grande que las águilas. Y es el cóndor. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un cóndor. Son impresionantes. Los cóndores son aves muy grandes. De hecho, dan miedo ver esos animales. Son animales muy grandes. Y la gran diferencia entre un águila y un cóndor, pues aparte del tamaño, es que el águila siempre come cosas vivas. El cóndor come cosas muertas. Es un ave carroñera. Pero el cóndor, cuando quiere capturar un águila, tiene una técnica muy sencilla. Como el cóndor es más grande que el águila, el cóndor cuando persigue un águila, lo único que tiene que hacer
es que cuando el águila va volando, el cóndor pone sus garras sobre las alas, sobre los hombros del águila, y el cóndor cierra sus alas de manera que el águila no pueda cargar el peso del águila y del cóndor encima. Y el cóndor lo que hace es llevar el águila hasta la tierra, porque en el aire el águila tiende a ser más ágil, pero en la tierra el cóndor es más grande. Así que cuando lo lleva a tierra, por lo general el cóndor termina matando a un águila. El águila tiene una forma de escapar de los cóndores, y es que el águila tiene dos pares de párpados, de manera que cuando un águila se siente amenazada y ve cóndor cerca de donde el águila está, lo que el águila hace es que se dirige y empieza a volar hacia el sol. Y cuando vuela hacia el sol, el cóndor no tiene esa capacidad de perseguirlo, porque el cóndor no tiene dos pares de párpados, de manera que el cóndor no puede ir hacia las alturas porque no puede ver y perseguir su presa. La enseñanza es poderosa. No dejes que el diablo lleve tus batallas al nivel terrenal, porque en el nivel terrenal te podrá vencer. Tus mayores batallas hay que pelearlas en el nivel espiritual. Si tú estás pasando una batalla y un pleito y un conflicto, vuela hacia el sol de justicia que es Cristo Jesús, porque si tú vas hacia Él, el enemigo no podrá vencerte. No lleves tus pleitos al plano terrenal, llévalos al plano celestial, donde siempre vas a ganar. Alguien tiene que decir amén el día de hoy. Lo que pasa es de que algunos permiten ser llevados hacia la tierra y quieren, ¿cómo se llama? Tener esas batallas de farmear. ¿Cómo es la cosa? Aura. Si usted trata de farmear aura con el diablo en la tierra, va a perder. Y por favor no se quite la ropa, ¿ok? Vaya hacia el sol, vaya hacia el cielo. Si tú te acercas a Dios en medio de las batallas, siempre saldrás victorioso. Alguien tuvo que decir amén el día de hoy. Vaya hacia su sol de justicia. Vaya hacia su sol de justicia. Entonces, no hables lo que sientes, profetice la palabra. Esto no es pensamiento positivo. Es que sencillamente aquellos que hemos aprendido el poder que tiene la palabra del Señor, hablamos la palabra del Señor. Entendemos que nuestras palabras tienen poder, ¿no es cierto? Ahora, esto me lleva al tercer punto que quiero compartir contigo el día de hoy. Lo tercero es, háblale a lo imposible. ¿Estás conmigo esta mañana? Esto te va a volar la cabeza. Háblale a lo... Saque su manita, por favor. Póngala sobre el vecino que está al lado suyo, que no sé si está farmeando aura algunos aquí. Y dígale conmigo, atrévete a hablar palabras proféticas a lo que parece imposible. ¿Estás conmigo el día de hoy? Va. Ojo pues. Mire qué poderoso esto. Vea lo que dice el versículo 4, por favor. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿A quién les está hablando? Ayúdame por favor. ¿A quién le está profetizando Ezequiel? A los huesos secos. Ahora, perdona que no te haya pedido eso en multimedia. No sé quién estás allá, Roque o Chepín. Hazme un favor, ¿tendrás la imagen de una calaca, una calavera? Disculpa que no te lo haya pedido, pues ahorita se me está ocurriendo. Pero, ¿ha visto usted una calaca? No vea al vecino, por favor. No vea al vecino. No importa que ya tenga sus años, no vea al vecino. Pero, ¿ha visto usted una calavera? A ver, aquí en la primera fila tengo un doctor. Doctor, te hago una pregunta. ¿Una calavera tiene oídos? ¿Tiene o no tiene? No tiene. Una cosa que no tenga orejas, eso es de plano. Pero oído, ¿no?
¿Estás conmigo, Betania, el día de hoy? Te hago una pregunta. Señor, reprenda al diablo. Ese es usted por dentro, ¿ok? No se asuste porque ese es usted por dentro. O sea, no es exactamente, pero así se ve usted por dentro, ¿ok? Pero, ¿eso tiene oídos? O sea, doctor, ayúdame. Eso no tiene oídos, ¿no? Tiene un agujero, supongo yo, por donde alguna vez estuvo el oído, ¿no? Pero eso de oído no tiene nada. ¿Estás conmigo el día de hoy? Va, ahora, si esto no tiene oídos, ¿cómo escuchó? Porque eso no tiene oídos. Uno puede escuchar, usted puede escuchar ahorita mi voz porque usted está vivo. Pero esto que tiene 20 años de muerto, que no tiene oídos, ¿cómo escuchó la palabra de Dios? Ahora, Dios le dice a Ezequiel, no importa que no tenga oídos, esta circunstancia, este objeto, estos huesos, no tienen la capacidad de responder, pero sí tienen la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Por favor, no se me pierda porque esto es muy poderoso. Háblales. Pero ¿pueden oír los huesos? ¿Un hueso puede oír? Un hueso muerto, como esa calaca, ¿puede oír un hueso muerto si no tiene oídos? Evidentemente, sí. Entonces, hay que hablarle a las cosas aunque parezcan imposibles. Porque Ezequiel pudo haber dicho, Señor, pero o sea, no es que tengan un minuto de estar muertos estos aquí que todavía tal vez me van a escuchar. No, no, no. Es que ya no hay ni siquiera, no hay orejas, no hay oídos, no hay nada ahí adentro, no hay cerebro. ¿Cómo que le voy a profetizar a unos huesos que no tienen la capacidad de oír? Pues según la palabra del Señor, las cosas oyen. ¿Ah, no me cree? Viento, tormenta, calla y enmudece. ¿La tormenta tiene oídos? ¿La mar tiene oídos o el mar tiene oídos? ¿El viento tiene oídos? Vale, habló una higuera, pues digamos que la higuera estaba viva por lo menos. ¿Pero tiene oídos la higuera? Lázaro después de 4 días podía escuchar. Va, dejemos al Señor por un lado. Josué le habla al sol y le habla a la luna. ¿Tiene oídos el sol? ¿Tiene oídos la luna? ¿O es que sencillamente las cosas responden a la palabra de Dios? Porque las cosas, la naturaleza, responde a la voz de su creador. Entonces, esto me hace pensar que si las cosas pueden escuchar la palabra de Dios, una palabra de fe y una palabra de vida, las cosas también pueden escuchar palabras de muerte. De hecho, la higuera recibió una palabra de muerte. Nadie coma jamás de ti. Y la higuera se secó. Tu rodilla, que está como pollo campero, crujiente,
No sé si muy tierna y jugosa, pero crujiente, sí. Pero tu rodilla te escucha. Es que con esta rodilla ya no puedo. Ok, la rodilla te está oyendo. Si un hueso seco escuchó, ¿cómo no te va a escuchar tu rodilla? Yo se lo he dicho, y hay aquí algunos legendarios que a veces caminan conmigo en la montaña. Y hay personas que me preguntan, pastor, ¿y cómo haces cuando vas caminando y tu rodilla? La rodilla que le haga ganas, le digo yo. La rodilla tiene que responder a lo que yo le diga. Mi rodilla no es mi Señor, yo soy Señor sobre mi rodilla. Y si el Señor me dijo que voy a conquistar montañas, voy a conquistar montañas, no importa lo que me diga mi rodilla. Alguien tiene que decir amén el día de hoy acá. ¿Te escucha la enfermedad? ¿Te escucha la crisis? Voy más allá, soy más atrevido todavía. ¿Te escucha el carro? Es que esta carcacha no sirve para nada, ¿ok? Yo sé que esto suena raro, pero más raro es hablarle a un montón de huesos. Más raro es darle una palabra al sol y a la luna. Hermano, las cosas responden a la palabra de Dios. Ahora, por eso, ojo, por eso usted tiene que cuidar lo que usted habla. Usted tiene que aprender a poner candado en su boca. Y la palabra de Dios es tan poderosa, pero tan poderosa, que nadie puede hablar en contra de lo que Dios ha hablado. Lo voy a decir una vez más. Nadie puede hablar en contra de lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha decretado. Miren la historia de Números capítulo 23. El rey Balac contrata a un profeta de Dios y le dice: oye Balaam, usted recordará el episodio de Balaam con la burra. Y le dice: oye Balaam, te quiero contratar para que maldigas a mis enemigos, que son los israelitas. Maldícelos y te voy a pagar porque des esa maldición. Y entonces Balaam abre su boca y le dice así: oye, esta es la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Mire la palabra profética que está soltando Balaam. A él lo habían contratado para que maldijera, y cuando él abre su boca para maldecir, esto es lo que sale de su boca. Y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él lo dijo, no lo hará. Si él habló, no lo ejecutará. Y mire lo que dice el versículo 20, por favor. He aquí, la orden que he recibido de Dios es bendecir, porque Él dio bendición y yo no podré revocarla. Tú eres bendecido porque la palabra de Dios fue soltada. Y no importa lo que diga el enemigo, no importa lo que diga nadie, tú eres bendecido y nadie puede revocar esa palabra. Alguien tendría que decir amén el día de hoy. Eres bendecido y no hay brujo, no hay obra del diablo, no hay obra de Satanás y sus demonios que puedan revocar la bendición sobre ti y sobre tus generaciones. Yo estoy bendecido, mi casa está bendecida, mi familia está bendecida, todo donde ponga mis manos está bendecida, y no hay diablo, no hay demonio, no hay obra del enemigo que pueda revocar esa bendición. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero alguien aquí tendría que dar un grito de júbilo. Alguien aquí
aquí tendría que darle un aplauso. Alguien aquí tiene que sentirse bendecido, porque lo que Dios dijo nadie lo puede revocar. Oh, gloria a Dios. Alguien puede decir amén el día de hoy. Si está aquí, nadie lo puede revocar. Lo que pasa es que a veces nos aferramos al pensamiento positivo en lugar de soltar la palabra de Dios. Por eso, cuando el diablo viene contra Jesucristo, creo que ese pasaje no te lo di, pero es Mateo capítulo 4, si no me falla la memoria. Y viene el enemigo y le dice, así: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo que tuvo el Señor? ¿Tuvo qué? Hambre. Y entonces el diablo, seguí por favor, versículo 3. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Seguí por favor. Y dice así: y él respondió y dijo: escrito está. ¿Cómo respondió el Señor? Escrito está. A mí no me puedes venir con ondas, porque escrito está. No, pero es que mira, decirle a las piedras que escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y regresó el tentador y le llevó a la santa ciudad y le puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie con piedra. Jesús le vuelve a responder: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué es lo que hizo el diablo? Le dejó. Escrito está. Escrito está. Usted está enfermo, ¿ok? Puede estar enfermo, pero escrito está: Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas yo fui sanado. Escrito está. Eso no es pensamiento positivo, es la poderosa palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dijo, nadie puede revocarlo, porque las cosas obedecen a la palabra de Dios y la creación obedece a la voz de su creador. Alguien tiene que aplaudirle más fuerte al Rey de Gloria, por favor. Termino. Está buena esta enseñanza, ¿no es cierto? Termino. La última enseñanza es que sin la palabra lo que había eran huesos secos, pero con la palabra lo que hubo fue un ejército poderoso. Cuando la palabra y el espíritu se encuentran, los huesos, se convierten en un ejército. Y la palabra dice: estuvieron sobre sus pies. Así termina la historia. Y era un ejército grande en extremo. ¿Cómo era este ejército? Era grande en extremo. Dios no le entregó a Ezequiel un montón de zombies, ¿verdad? ¡Ay, cerebros! No. Dios le entregó, ¿qué cosa? Un ejército grande en extremo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace grande y en extremo. Ahora, ¿qué estás viendo tú?
¿Estás hablando bajo tus emociones o estás hablando bajo lo que dice la palabra de Dios? Una vez más, para nosotros hay 7,500 promesas acá, 20 promesas por día. ¿Estás hablando las promesas de Dios o estás hablando lo que tus ojos ven? Si hablas lo que tus ojos ven, entonces va a ocurrir lo que decía aquí el punto 4. Si hablas lo que tus ojos ven, vas a ver un montón de huesos secos. Pero si hablas lo que dice la palabra, vas a ver el milagro que estabas esperando en tu vida. Ahora, cualquiera puede decir, pero es que ya pasaron días y el milagro no llega. Ya pasaron meses, el milagro no llega. No pierdas la fe. El milagro llega. De que llega, llega. Aquel paralítico en el estanque tenía 38 años de estar allí y el milagro llegó. Para algunos tarda, para otros es como el que dice: David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y fue sano en el instante. Hermanos, la fe es impresionante. ¿Qué te puedo decir? No dejes de creer, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Dios ve cosas que nosotros a veces no vemos. Atrévete a ver las cosas como Dios las ve. Por eso, para ir terminando, te dejo este consejo. Ten cuidado con lo que hablas. Ezequiel tuvo ese cuidado. Dios le pone la prueba a Ezequiel y le dice: ok, voy a probar tu fe. A ver si estás listo para recibir el ejército grande en extremo. A ver si estás listo. Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel tal vez por dentro dijo: ay, Dios mío, esto no hay forma de que vivan estos huesos. Están más secos que don Ramón en época de crisis. Está seco esos huesos. Y antes de que abriera su boca dijo Ezequiel: tú lo sabes, Señor. Ok, está bien. Entonces aquí viene la cosa, Ezequiel. Suelta la palabra, porque en tu boca hay un milagro. Y Ezequiel suelta la palabra y el milagro ocurre. En los ojos de Ezequiel, lo único que él podía ver era un montón de huesos secos, pero en los ojos de Dios, Dios veía un ejército poderoso. Tal vez tú puedes ver una familia destruida, pero Dios ve en tu familia una familia en victoria. Tal vez tú puedes ver una deuda que no se puede pagar, pero Dios te ve pagando la deuda y viviendo en abundancia y en prosperidad. Tal vez en este momento lo que ves es una enfermedad incurable, pero Dios te ve sano y sana y con una larga vida. Tal vez puedes ver puertas cerradas, pero Dios te ve bendecido y en victoria. Tal vez en algún lugar puede verse muerte, pero Dios te ve con vida y vida en abundancia, porque la última palabra en tu vida la tiene la poderosa palabra de Dios. Por eso es que hay que confesar la palabra, confesar la palabra, confesar la palabra. Por eso hay que leer la palabra, para encontrar ahí sus promesas y encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. El siervo miraba un ejército, pero el hombre de Dios vio un ejército más grande y caballos y carros de fuego. Y le dijo: no temas, porque tú estás viendo con tus ojos naturales, pero yo estoy viendo con mis ojos espirituales que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Profetiza la palabra de Dios. Profetiza la palabra de Dios. ¿Podrías ponerte de pie y darle ese aplauso más fuerte a la palabra del Señor? ¿Alguien está listo el día de hoy para profetizar la palabra del Señor? Que le dé un aplauso bien fuerte a la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Por favor,
Cierra tus ojos donde estás, cierra tus ojos. Y quiero que pienses por un momento cuáles han sido tus palabras. ¿Qué es lo que has profetizado? Piensa por un segundito, ¿qué es lo que has hablado de ti? ¿Qué es lo que has hablado de tu situación? ¿Qué es lo que has hablado? ¿Y qué es lo que has confesado? Porque tal vez has tenido la tentación de profetizar lo que tus ojos ven. Pero Dios hoy te está invitando a profetizar lo que tus ojos no ven. Dios te está invitando hoy a que profetices la salud que tal vez en este momento no tienes. Dios tal vez te está invitando a profetizar la prosperidad que ahora no ves. Tal vez Dios te está invitando a profetizar que la deuda que tienes está saldada, aunque no tienes cómo pagarla. Porque tal vez tu realidad es un montón de huesos secos. Esa es tu realidad. Y tal vez el problema ha sido que has hablado tu realidad en lugar de hablar la palabra de Dios. Tal vez has dicho, es que ese esposo no hay forma que se convierta. Es que esos hijos no hay forma de que alguien los componga. Es que mi realidad financiera no hay quien la arregle. Es que de esta deuda no voy a salir. Es que esta enfermedad cada día avanza y está peor. Y tal vez estás confesando y declarando lo que tus ojos ven, en lugar de declarar lo que dice la palabra del Señor. Porque aunque no puedas verlo, Él está obrando. Tú no lo ves con tus ojos naturales, pero Dios está obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Vamos, llénese de fe, llénese de fe. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Vamos, llénese de fe, llénese de fe, llénese de fe. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás Vamos, Betania, todo el mundo dice: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. ¿Quién es Él? Siempre ¿Quién estás es Él? obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Cómo obra Él? ¿Cómo obra Él? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, no los escucho una vez más. ¿Cómo es Él? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, no te escucho. ¿Cómo lo decimos? Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Vamos, una vez más, siempre una vez estás más, una vez más. sobrando. Aunque no pueda
siempre estás sobrando. Levanta tus manos donde estás. Te voy a pedir que hagas algo que parece loco el día de hoy, y es que puedas hablar no lo que tus ojos ven, sino que puedas hablar lo que dice la palabra del Señor. Y aunque pueda parecer en este momento que es loco lo que estás diciendo, que no va acorde a tu realidad, no importa. La palabra del Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú imitas ese carácter de Dios, entonces estás hablando cosas que parece que no fueran, pero que tú en la fe y en el Espíritu las puedes hablar. Así que ahí donde estás, por favor, levanta tus manos y quiero pedirte que empieces a profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. Empieza a profetizar. Si tenías problemas en tu familia, declara que Dios va a solventar, Dios va a sanar todo problema en la familia. Y vamos, tienes que usar la palabra. Tú puedes decir: Señor, yo sé que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, declaro que tu propósito fue, Señor, que viviéramos juntos. Tu palabra dice y tu promesa dice: escrito está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos, profetice. Si tenés problemas financieros, habla la palabra. Declara: Señor, tú dijiste, lo escribiste, escrito está. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Declare la palabra. Diga conmigo: si estás pasando problemas financieros, Señor, Cristo se hizo pobre para que en su pobreza yo pudiera ser enriquecido. Vamos, si estás pasando problemas en tu trabajo, estás pasando problemas en la familia, estás pasando problemas, declárelo. Si te están extorsionando, declárelo. Escrito está: ningún arma forjada contra mí prosperará. Y Señor, hoy condeno toda lengua que se levanta contra mí en juicio. Declaro, como dice tu palabra: por un camino saldrán de delante de mí, pero por 7 caminos huirán de delante de mí. Padre, en el nombre de Jesús declaro la palabra. Vamos, 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 vamos. Profetice, 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 profetice la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. La gloria postrera será mayor que la primera. Escrito está: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, escrito está: tú me guardarás en mi entrada, me guardarás en mi salida, enviarás ángeles que me guarden sin caída. Vamos, profetice la palabra, profetice la palabra. Señor, tú aderezarás mesa. Escrito está: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Padre, escrito está: tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Escrito está: aquel que no tiene fuerzas, Señor, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Padre, escrito está, escrito está, escrito está: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Escrito está: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Escrito está, escrito está, escrito está: por las llagas de Cristo yo he sido sanado. En la cruz del Calvario Él llevó mis pecados. En la cruz del Calvario Él llevó mis enfermedades. En la cruz del Calvario Él llevó mis dolencias. En la cruz del Calvario Él llevó mi pobreza. Escrito está. Y aunque no pueda ver, hoy yo sé que tú estás obrando, y yo estoy profetizando la palabra. Escrito está. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Escrito está, escrito está, escrito está. Sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás
siempre está sobrando. Te dejo con este pensamiento. Dice que cuando Ezequiel soltó la palabra, y te lo digo porque ¿cuántos han soltado la palabra el día de hoy? Dígame amén ahí donde está. ¿Cuántos pueden creer que la palabra que soltaron Dios la va a hacer real? Dígame amén, ¿sí? Yo creo que hoy esa crisis te escuchó, la tormenta te escuchó, el problema te escuchó. Pero dice que cuando soltó la palabra empezó a haber un ruido y un terremoto. Y Ezequiel en ese momento pudo haber dicho: Dios mío, pero esto no iba a pasar nada. Al contrario, ahora tengo ruido y terremoto, la cosa se puso peor. Pero lo que Ezequiel no entendía es que ese ruido era el ruido de los huesos que se estaban juntando. En todo el valle los huesos se estaban juntando y empezó a temblar porque los huesos que estaban enterrados empezaron a salir de donde estaban enterrados. Es decir, lo que él podría ver como algo que le atemorizara, realmente era Dios obrando la palabra que Ezequiel había soltado. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez hoy que vuelvas a tu casa vas a escuchar ruido. La cosa parece que se pone peor. Pero querido hermano, te suelto con esta palabra: no temas, porque ese ruido y ese temblor que puede estar ocurriendo es solo el milagro de Dios que está ocurriendo en tu vida. Es el milagro de Dios que ya empezó en tu vida. Es el milagro de Dios que ya empezó en tu cuerpo. Es el milagro de Dios que empezó en tu familia, en tus finanzas, en tu empresa, en tu trabajo. No le creas las mentiras al diablo, porque si tú soltaste la palabra, dice que después de la tercera vez el diablo dejó a Jesús y vinieron los ángeles para ministrar a Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda área en la que el diablo quiso atacarte, el día de hoy retrocede en el nombre de Jesús, queda sin autoridad. Y que hoy empezó un ruido, pero es el ruido del milagro de la palabra que está trayendo la respuesta que estabas esperando. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos. Creo, Señor, que hoy hemos soltado la palabra, toda la palabra, porque escrito está, escrito está. Y la palabra que tú dijiste, como dijo el profeta Balaam, si tú bendijiste, nadie puede revocar esa palabra. Lo que está escrito en tu bendita palabra, nadie puede revocarlo. Declaro que hoy, a través de la palabra, los milagros comienzan, y en lo que va a salir de nuestra boca es palabra de fe y no palabra de temor. Gracias, Señor, porque tendremos cientos de testimonios de lo que tú estás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alguien que le aplauda la palabra de Dios.